Para comenzar, yo quiero darles a ustedes un poco de historia, porque como siempre les he dicho, cuando estudiamos la Biblia no es solamente importante entender el texto, sino también entender el contexto de las cosas que nosotros aprendemos. Quiero darte un poquito de historia y un poco de contexto sobre esta palabra bautismo. Ahora, la palabra bautismo en griego, en el idioma original del Nuevo Testamento, es la palabra baptizo, right? Baptizo, right? Y eso significa bautizo, pero el significado original de esta palabra significa sumergir, significa hundir algo bajo agua. Ese es el significado de esta palabra. Sin embargo, unos 200 años antes de Cristo, so about 200 years before Christ, esta palabra baptizo o esta palabra bautismo no tenía nada que ver con la iglesia, no tenía nada que ver con la religión, right? Porque hoy en día, si alguien te dice o te habla del bautismo, todos nosotros colectivamente pensamos en una actividad o una experiencia religiosa que tiene que ver algo con una creencia, una religión o la iglesia, ¿no es así? Right? Todos nosotros pensamos de esa manera, pero 200 años antes de Cristo, esta palabra baptizo era como decir carro. Right? Yo no digo carro y tú inmediatamente piensas en la iglesia o en Jesús, sino que era una palabra común y normal del vocabulario. Baptizo era un término griego usado para describir, por ejemplo, un barco que se había hundido en el medio de una batalla, o alguien que se había ahogado en el mar o lo que sea, se había hundido y se había terminado ahogado, right? Porque fue sumergido en el agua. Y pues otra vez, el término simplemente significaba hundir sobre el agua. Inclusive encontré una receta de cocina, right, griega, antigua, que habla de la necesidad de uno tiene que baptizo un pepino, right, en vinagre para que se pueda convertir en un pepinillo, right, like to make pickles, like. Y pues el proceso usa la palabra baptizo porque esta palabra, unos 200 años antes de Cristo, no tenía nada que ver con la iglesia. Fue aproximadamente 200 años antes de Cristo que los judíos tomaron esta palabra y comenzaron a crearlo en algo religioso. Ellos crearon una costumbre o una tradición, una ceremonia alrededor de esta palabra, lo cual le dio su significado religioso. Y la manera como lo hicieron es que, supongamos que tú eres, bueno, muchos de nosotros aquí somos gentiles, right? Nosotros no somos judíos. Supongamos que nosotros vivíamos unos 200 años antes de Cristo y pues tú eras expuesto a algún tipo de enseñanza de un rabí, ¿no? O un maestro de la ley, y pues tú escuchabas la enseñanza o la lectura del Torá o el Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia, y al tú escuchar esta información, pues te hizo sentido y pues tú querías ser parte, right? Como nosotros vamos a hacer esa clase para presentar nuestros valores y todo lo demás, pues de la misma manera, si tú eras un gentil y tú te sentabas bajo esa enseñanza y pues tú querías ser parte, tú podías decir, hey, yo quiero unirme a usted, yo quiero convertirme al judaísmo, right? Y tú podías llevar a cabo ciertos pasos, right? Había 5 pasos por lo general, para tú convertirte de ser gentil a técnicamente ser judío, ¿no? Y vivir tu vida sometido al judaísmo. Y pues paso número 1, si eras hombre, tenías que circuncidarte, right? So si no eras circuncidado, that was step number 1. Which I'm glad que hoy en día es just el bautismo, right? So el paso número 2 es que tenías que adoptar una dieta especial. Y pues había ciertas reglas higiénicas, ¿no? Que tenían que practicar, ciertas maneras para lavarte las manos y pues ciertas maneras para limpiar tu cuerpo y todo lo demás. Tenías que hacer sacrificios en el templo, tenías que someterte bajo la ley de Moisés, que no eran solamente los 10 mandamientos, sino aproximadamente 613 mandamientos. So tenías que vivir sometido a esos y entonces tenías que bautizar a ti mismo. Tú tenías que ir a una congregación, a una reunión religiosa, y pues ellos tenían lo que nosotros llamamos hoy en día un bautisterio. Ellos le llaman un mikveh, right? Y pues tú, durante el servicio, tú ibas
al mikveh y tú te metías dentro del agua y tú personalmente, individualmente, te hundías debajo del agua y volvías a salir como una señal de que tú ahora te identificas con los judíos. Tú ahora te identificas con estas creencias, con estas normas, con estas reglas, right? Y todas estas cosas. So ahora tú, entonces, básicamente te identificas bajo y vives sometido bajo las creencias judías, y así fue como el término bautismo tomó su significado religioso. Ahora, si damos para el frente, le damos fast forward como unos 200 años, la Biblia, aquí hay un significado de things that I already told you. La Biblia nos dice en Lucas 3 que en el tiempo de Anás y Caifás, right, en ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. ¿Por qué? Porque lo que sucede con muchas veces es que algo empieza con buenas intenciones, con buen corazón, pero con el tiempo van aflojando las reglas y la gente se va aprovechando. Entonces, ¿qué pasa? El bautismo o el baptizo, right? El mikveh y todas estas cosas, la gente empezó a tomarlo a la ligera, y pues ahora se bautizaban para someterse bajo la religión o las creencias judías, pero entonces pensaban que eso era suficiente y podían seguir viviendo como se les daba la gana, en vez de vivir sometidos a la ley de Moisés y los 613 mandamientos y todo lo demás. Y pues el mensaje de Juan era, hey, no es suficiente solamente ser judío. No es suficiente solamente tú decir que ahora crees todas estas cosas, sino que es necesario tú vivir de acuerdo a la manera como Dios dice, right? So, si somos hijos de Dios, entonces debemos vivir como que somos hijos de Dios. Y pues su mensaje era que había gente que necesitaba arrepentirse, porque aunque se habían identificado con el pueblo de Dios, no estaban viviendo como pueblo de Dios. Y pues por primera vez, Juan el Bautista, que se llamaba Juan el Bautista porque era Juan el que bautizaba, right? No porque era Juan el Bautista y Juan el Presbiteriano y Juan el Metodista, right? Sino que era Juan el que bautizaba, y por eso le decían Juan el Bautista, right? Y pues él les decía, mira, ustedes necesitan arrepentirse, dejar su vieja vida atrás y venir y bautizarte otra vez para demostrar que tu vida vieja queda atrás y ahora tú te vas a salir de las aguas para tú nuevamente vivir de una manera en sumisión y obediencia al Señor. Y pues las personas iban al río Jordán, y por primera vez la gente ya no se bautizaba sola, sino que Juan los metía dentro del agua y los sacaba. Y cuando las personas veían a gente bautizarse con Juan, lo que ellos pensaban era, esas personas se están identificando con las enseñanzas de Juan, right? Esas personas se están identificando con las enseñanzas de Juan, y eso es lo que significa el bautismo. Es una manera para nosotros identificarnos, y por eso tú y yo somos llamados a bautizarnos. ¿Para qué? Para identificarnos con Cristo. All right? So, con todo eso como contexto y todo eso como historia, el día de hoy yo quiero darte no tanto mi mensaje en una oración como hago todas las semanas, pero quiero darte una breve definición de lo que es el bautismo, por si sales de aquí o no te acuerdas de más nada, o tienes que salir por alguna emergencia. Si alguien te pregunta ¿qué aprendiste el día de hoy? ¿O qué estudiaron hoy en la iglesia? Tú les puedes decir, mira, hoy yo aprendí que el bautismo es una expresión exterior, right, de una transformación interior. All right? El bautismo es una expresión exterior de una transformación interior. ¿Ok? So, con eso dicho, entonces, por el resto de nuestro tiempo, yo quiero compartir con ustedes 4 principios sobre el bautismo. 4 principios sobre el bautismo. So, número 1,
El bautismo es una declaración pública. All right? El bautismo es una declaración pública. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes son fanáticos de algún deporte, de algún, right, baseball, any baseball fans, football, football americano, soccer, anybody? I'm not a big soccer guy, right, or a big sports guy, right, pero yo de vez en cuando juego algunos deportes, los veo en la televisión de vez en cuando y pues hay gente que son súper fanáticos del deporte, ¿no es así? Y pues se pintan la cara y pues se visten de colores o lo que sea. Y pues algo que tú nunca vas a ver en uno de estos juegos, especialmente si vas a al parque o al estadio o lo que sea, tú nunca vas a ver a alguien sentado viendo un juego de fútbol o soccer o básquet o lo que sea, vestido en colores neutrales y te dice, bueno, es que yo le voy a uno de los equipos, pero I don't want to say who, yo no quiero decir a quién yo le voy porque no quiero ofender al otro equipo, so yo me voy a reservar mis porras y yo voy a reservarme, vestirme del color de algún equipo porque no quiero ofender a nadie, right? Because that means you're not a real fan, right? Eso quiere decir que tú verdaderamente no le vas a nadie, no te importa lo que sea. ¿Por qué? Porque la gente que está con un equipo o que quiere que alguien gane, o si tú eres fanático de alguien, tú estás dispuesto a hacer esa declaración pública y a representar a ese equipo con tu vida, con tus porras, con tu vestimenta. Y pues nuestra relación con Dios es, de cierta manera, es algo similar, right? Hay personas que dicen, no, es que mi relación con Cristo es algo personal. Yo no soy una persona así muy extrovertida, sino que yo soy más introverto y pues yo soy más privado. Y pues mira, nuestra relación con el Señor es personal, pero no es privada. Right? Nuestra relación con el Señor sí debe ser personal. Nadie puede tomar la decisión por ti para seguir a Cristo, pero no debe ser privada. Right? Nosotros debemos estar dispuestos a identificarnos y a representar a Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesucristo no murió en secreto, en una cruz, en una cueva por nosotros. No, Él fue levantado, right, en una cima, colgado desnudo para pagar por tus pecados y por los míos, right? En público, donde todo el mundo lo podía ver. Lo menos que tú y yo podemos hacer es vivir por Él. Amén. Y la manera como nosotros somos llamados a publicar nuestra fe, a decirle a todo el mundo, hey, yo me identifico con Cristo, es por medio del bautismo. Ahora, ¿cuán importante es el bautismo? Y pues quiero llamarte la atención a un verso en Mateo capítulo 3, el verso 13, donde la Biblia dice que Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Y normalmente leeríamos esa porción de la escritura and we would just read over that, porque eso no tiene mucha información. Fue de Galilea al río Jordán. Pero la geografía nos enseña que de Galilea, el lugar donde Jesús estaba, al lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando, hay aproximadamente 60 millas en distancia. 60 miles. Ahora, yo no sé cuántos aquí han corrido una carrera de larga distancia, like 5K, 10K o un maratón o lo que sea, pero 60 millas es como de aquí al éxito, right? Y muchas veces yo no quiero ir de aquí a Walmart, right? De mi casa hasta Walmart a comprar leche. Yo me como un cornflake mañana, right? Like I don't want to go right now porque me da flojera y queda 2 millas. Pero Jesús, y no había Uber, no había taxi, no había eso. Él o caminó, o se montó un caballo, se montó un burro, una distancia de aproximadamente 60 millas para ser bautizado. You think it was worth it? You think it was important for him? ¿Tú crees que era algo, si él estaba dispuesto a viajar 60 millas para ser bautizado? Yo someto que sí. Una pregunta que surge a menudo es ¿por qué fue que Jesús se bautizó? Si el bautismo representa el perdón de pecados, dejar la vida vieja atrás y pues levantado una nueva vida sin pecado y todas estas cosas, quiero decirte que sí tiene ese significado, pero acuérdate, uno de los grandes propósitos del bautismo es para identificarse.
Es un mensaje de identificación. Y pues te recuerdo este texto en los versos 16 y 17 de Mateo 3, donde dice que tan pronto como Jesús fue bautizado, cuando Él subió del agua, dice la Biblia que en ese momento se abrió el cielo y Él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre Él. ¿Y qué dice? Una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Dios identificó a su Hijo, a Jesús, como su Hijo amado, right? Antes del bautismo, antes de que Jesús se bautizara, Él era conocido como Jesús el carpintero, como Jesús el hijo de José, el hijo de María, right? Pero en el momento que Él fue bautizado, en el momento que esa voz del cielo vino, en el momento que descendió el Espíritu como una paloma, Jesús ahora era conocido como el Cordero que te quita el pecado del mundo, como el Mesías esperado, porque el bautismo tiene que ver con identificación y es una declaración pública. Número 2, el bautismo se trata de obediencia. El bautismo se trata de obediencia. Ahora, ustedes saben, muchos de ustedes saben que mi esposa y yo tenemos un niño de 3 añitos. Y pues yo tengo entendido que los niños en un momento u otro llegan a una etapa en la que ellos preguntan por qué, por todo. Now, mi nene todavía no está ahí, right? Donde yo le digo, limpia tu cuarto, ¿por qué? Y vamos a comer, ¿y por qué? Right? Él todavía no está ahí, pero él sí tiene, I don't know if my kid es más rebelde todavía, right? Porque yo compartiendo con mi esposa ayer, todo lo que yo le digo a mi hijo, sus primeras palabras es, no papi, ¿por qué? Y entonces me dice, y pues, vamos a recoger los juguetes. No, papi, porque vamos a jugar primero, right? Vamos a darnos un bañito. No, papi, porque yo primero, right? Y todo es no, papi, porque, right? Y pues al principio es cute, right? Me imagino que es cute. Ay, mira qué curioso y todo. Pregunta por qué y siempre no y porque otra cosa y lo que sea. Pero después de un rato, it gets annoying. Y así, después de un tiempo es like, que te dije, porque yo te dije, that's why, right? Like, porque yo te lo digo y se acabó, right? Yo no quiero que tú me sigas cuestionando y por qué, porque a ningún padre le gusta que su hijo cuestione su autoridad, right? I mean, can we be on that same page, right? Nadie le gusta que cuestionen la autoridad constantemente. Y pues Jesús nos dice en Mateo 28, los versos del 18 al 19, dice: Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, mira, a mí se me ha dado toda autoridad, right? En el cielo y en la tierra. Toda autoridad, no un poquito de autoridad, no algo de autoridad, no. A Jesús se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y cuál es el primer paso? Bautizándolos, right? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So Jesús, Él tiene toda autoridad y el primer paso que Él pide para un creyente es de nosotros ser bautizados, es de nosotros identificarnos con Él, estar dispuestos a identificarnos con Él. Y pues otra vez, la vida de un creyente, la cristiandad resumida se puede resumir en sígueme. Hey, ¿tú estás dispuesto a seguirme, en dar este paso de obediencia, en identificarte conmigo? Sígueme. Y pues la vida de un creyente debe ser marcada por nosotros simplemente decir, sí Señor, right? Sí Señor, right? Lo que sea que Jesús nos mande a hacer, nosotros estar dispuestos, ok, sí Señor, yo te sigo, sí, yo paro de hacer esto, sí, yo voy a comenzar a hacer esto, sí, yo perdono a fulano, sí, yo sacrifico esto, lo otro. Esa debe ser la respuesta del creyente, porque debemos seguir a Cristo. Y pues, por eso, cuando personas dicen, pero yo tengo que ser bautizado para ser salvo, I don't understand that question. Después de todo lo que Jesús hizo por nosotros, después de que Él se despojó de su trono para vivir en este mundo como siervo, right? Donde se humilló hasta lo sumo, dice la palabra, right? Que fue crucificado en una cruz por nuestra maldad, resucitó al tercer día victorioso, nos ofrece una vida abundante aquí en la tierra y una esperanza eterna. Y vamos a cuestionar su autoridad con el primer paso que nos da.
bautícense, pero do I have to? Right? And I just don't get it. No entiendo. Y la persona, y quizás tú estás aquí y tú te has preguntado, pero ¿por qué el bautismo? Right? Yo no quiero mojarme o lo que sea. Y pues la verdad es que si tú eres un creyente, si tú dices, mira, yo creo en Jesús, si tú has hecho esa pregunta, una de dos cosas son ciertas acerca de ti. Número uno, o no entiendes bien lo que es el bautismo, which we're hoping to correct that today, right? Estamos esperando que puedas entender qué es el bautismo el día de hoy. O número dos, tú tal vez aceptaste a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador, pero Él todavía no es el Señor de tu vida. Él todavía no es el jefe, Él todavía no es el que dirige y el que manda en tu vida. So, no digo eso de mala manera, sino es como tú decirle a tu novia, mi amor, yo te amo y yo te adoro y yo quiero compartir y estar contigo el resto de nuestras vidas, pero yo no quiero casarme contigo. Yo quiero los beneficios de esta relación, pero yo no quiero identificarme como tu esposo. He gone, right? Like, cualquier diría, you better put a ring on it, right? Más le vale. ¿Por qué? Porque nadie se va a tolerar eso. Sin embargo, pensamos que está bien nosotros decirle, sí, yo estoy bien con que tú perdones mis pecados, con que tú me enjuagues, que me adoptes como tu hijo, me des esperanza, me des vida eterna y todo lo demás, pero bautizarme, really? No. Y la verdad es que, mira, se trata de obediencia, y no solamente eso, sino que como todo padre, como Dios, nuestro Padre soberano, todo padre se agrada y le complace cuando sus hijos le obedecen. Y vemos esto en la palabra de Dios, right? Vemos esto de cuando Jesús salió del agua, se abrieron los cielos. ¿Qué dice la palabra? Que una voz del cielo decía, este es mi hijo, estoy muy complacido con él. Dios se complace, a Dios le agrada, Dios se pone contento cuando nosotros estamos dispuestos a hacer, hey, porque tú lo dices, porque tú tienes autoridad, porque yo quiero seguirte y ser obediente, yo me voy a bautizar. Right? Porque el bautismo tiene que ver con la obediencia. Número 3 es que el bautismo viene después de la salvación. El bautismo viene después de la salvación. La palabra nos dice en Hechos 2:41, dice que los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Los que recibieron el mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Ahora, este punto es un poco sensitivo, especialmente en nuestra cultura latina, right? Porque muchos de nosotros podemos decir, bueno, pero ya yo fui bautizado de niño, right? ¿Cuántos aquí fuimos bautizados de niño? Anybody? Yo también, a mí me bautizaron en la iglesia luterana, right? Y pues, ¿cuántos ahora? Muchos fuimos bautizados de niño. Ahora, ¿cuántos se acuerdan haber sido bautizados? Anybody? Yo no me acuerdo. ¿Te acuerdas? All right. A mí me bautizaron de meses. I can only assume por la foto, porque yo no me acuerdo, right? Pero igual, ese bautismo, yo quiero dejarte saber que eso fue una experiencia increíblemente significativa y poderosa en la vida de tus padres, right? Because lo más seguro tú no te acuerdas, just like I don't remember, right? Pero fue algo significativo y fue algo poderoso en la vida de tus padres, porque tus padres lo más seguro con gran gozo, con gran dedicación, right? Y con la esperanza de que tú vivas el resto de tu vida en los caminos del Señor, ellos fueron y hicieron esta ceremonia y todo esto para right, como que presentarte ante Dios o dedicarte ante Dios, o para que Dios se encargara. Ahora, hay creencias, they get weird, right? Pero por lo general, una de las grandes creencias es que al uno bautizar el niño de bebé, right? Algunas personas creen que al tú rociar a un niño con agua en el bautismo, eso te asegura la salvación. Desafortunadamente eso no está en la Biblia, eso no es algo bíblico, eso no es una enseñanza que se encuentra en las Escrituras, right? Porque la Biblia no enseña de que somos salvos porque
fuimos mojados o rociados con agua, sino somos salvos cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él pagó por nuestros pecados en la cruz y recibimos su sacrificio como pago por nuestros pecados. Y pues, por ejemplo, otra vez, hablando de mi niño, mi esposa y yo tenemos un niño de 3 años y ahora mismo nosotros hacemos todo por nuestro niño, right? Nosotros escogemos lo que él va a comer o lo que quiere comer, right? Pero le damos lo que se supone que coma, si se lo come no, right? Nosotros decidimos cuando se baña, right? Cuando de la ropita que se pone, aunque ahora le está escogiendo, no, eso no me combina, dice. Pero nosotros escogemos todo por él. Desafortunadamente mi esposa y yo no podemos escoger a Cristo por nuestro hijo. I wish I could. Ojalá yo pudiera decir, alright, mi niño va a creer en Cristo y él va a seguirle y amarle y servirle. Yo puedo darle ejemplo, yo oro por él, yo imploro y yo oro eso sobre su cabeza, sobre su vida todas las noches cuando oramos juntos, right? Pero yo no puedo escoger a Cristo por él. Eso es algo que quiera Dios, right? Que él puede tomar esa decisión en el futuro para seguir a Cristo personalmente. Y por eso, si tú fuiste bautizado de niño o si tú fuiste bautizado de bebé, al tú decidir bautizarte como adulto, tú no estás deshonrando o faltándole respeto a tus padres, más bien tú estás honrando el deseo de su corazón cuando ellos te bautizaron, porque te aseguro que su deseo era que mi niño pueda crecer y caminar con el Señor el resto de sus días. Y pues tú estás confirmando, tú estás honrando el deseo de su corazón, que tú voluntariamente y conscientemente tomaste la decisión, hey, yo he decidido seguir a Cristo. All right? Y pues otra vez, no estás traicionándolos, no estás deshonrándolos, más bien tú estás afirmando y cumpliendo los deseos de su corazón para viviendo en los caminos del Señor. Ahora, ¿por qué por inmersión? ¿Por qué bautizamos por inmersión? Otra vez, bautizo, como hablamos, quiere decir hundir bajo el agua. Y pues la palabra rociar, sprinkle, right? En hebreo es la palabra sarak. Y aparece 31 veces en 30 versos en toda la Biblia, y en ninguna de esas veces esa palabra de rociar es usada con respecto al bautismo. Siempre tiene que ver con sacrificios y rociar sangre sobre yo no sé qué cosa y todo lo demás. Sin embargo, en el libro de los Hechos, solamente en el libro de los Hechos, hay 21 referencias al bautismo, y cada una de las referencias usa la palabra bautizo, right? Que quiere decir sumergir bajo el agua, y cada una de esas referencias sucede después de que alguien creyó el mensaje. Y como les dije al principio, nosotros estamos sometidos a este libro y estamos tratando de hacer las cosas de la manera que dice la palabra de Dios, y por eso bautizamos por inmersión. Y después de la salvación. Y número 4, y para terminar, es que el bautismo es un recordatorio poderoso. El bautismo es un recordatorio poderoso, porque algunas personas han hecho el error de que dicen, bueno, es que el bautismo, eso es para los nuevos creyentes solamente, y pues ya yo fui bautizado, eso ya no tiene que ver conmigo, y pues como que no le dan mucha atención, o dicen, bueno, ya yo me bauticé, yo no tengo que poner atención, yo no tengo que celebrar con más nadie, porque but that's not further from the truth, right? Porque, una de las cosas favoritas mías de la iglesia es yo ver a alguien más ser bautizado. ¿Por qué? Porque eso me recuerda a mí cuando yo fui bautizado. Me recuerda a mí el compromiso que yo hice con el Señor, la decisión que yo tomé para seguir al Señor. Y es algo tan emocionante para mí. Cada vez que yo veo a alguien dar ese paso de obediencia y de fe, cada vez que yo tengo el honor de poder bautizar a alguien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es un recordatorio poderoso. Y tú quizás dices, I don't get it. Like, yo no sé qué tiene que ver el uno meterse en el agua y salir todo mojado. Yo no sé qué tiene que ver eso con mi caminar con el Señor. Y pues, eso me trae a la mente
una historia que impactó mi vida. Yo, antes de comenzar como pastor en la iglesia, yo trabajé como un asistente de maestro en Oldham County, en la escuela middle school. Y pues todos los años, los muchachitos de octavo grado iban a Washington, D.C. y pues le daban un tour por todos los museos y diferentes cosas. Y uno de los grandes museos, si no sabes, en Washington, D.C. es el Museo del Holocausto, right? De los judíos y pues todas esas cosas tan horribles que sucedieron. Y pues como te puedes imaginar, muchachitos de octavo grado, de 12 y de 13 años, pasaron por el museo, no les importó nada, right? Y pues estuvieron vacilando y fastidiando y todo lo demás. Y ya no queda mucha gente haciendo esto porque ya ha pasado mucho tiempo, que ya no quedan muchos sobrevivientes del Holocausto. Pero cuando uno sale de ese museo, a veces hay viejitos afuera que vivieron esa experiencia, que tal vez eran niños cuando vivieron eso, y pues ellos se sientan con los diferentes grupos de diferentes escuelas y ellos relatan su experiencia con estos jovencitos que quizás pasaron por todo el museo y no les importó y no le dieron importancia ni nada, pero cuando se sientan con alguien y hablan con alguien y escuchan de la voz de alguien que pasó por eso, ningún niño que escuchó el testimonio de esos viejitos podía soportarlo. Todos terminaron llorando y después le dan unos grandes abrazos a estos sobrevivientes y todo lo demás. ¿Por qué? Porque hay algo poderoso al tú haber experimentado algo y tú poder tener esa experiencia y tú poder dar ese testimonio. Y quizás el bautismo para ti es, I don't get it, right? Yo no entiendo eso, el mojarse, eso no tiene nada que ver, porque tal vez tú no has tenido la experiencia de saber que tú estabas separado de Dios por tu pecado. Pero por lo que Jesús hizo en la cruz, tú puedes ser perdonado, tú puedes ser adoptado, tú puedes ser redimido y rescatado de las garras del enemigo. Y tú puedes dar un paso de fe y de obediencia y tú ser sometido a esa agua. Y pues lo que significa es, cuando tú entras en el agua, es un símbolo de que tú estás muriendo junto a Cristo. Y cuando tú sales de esa agua, no solamente te identificas con Cristo, pero también es un símbolo de que tú estás resucitando y levantándote a una nueva vida, una nueva en sumisión al Señor. Eres una nueva criatura y de ese día en adelante tú le dices al Señor, Señor, de hoy en adelante yo voy a caminar en sumisión y en obediencia a ti, porque mi vida vieja quedó atrás. Yo soy tuyo, yo me identifico contigo. Y pues la palabra lo dice así en Romanos 6, los versos 3 y 4, dice: ¿acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Cuando entramos en el agua, somos unidos a Cristo en su muerte, right? Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y pues cada vez que nosotros somos expuestos al bautismo, que alguien más se bautiza, eso debe llevarnos a nosotros a recordar, wow, yo estaba lejos de Dios por mi pecado, pero Él me perdonó. Yo he decidido seguir a Cristo, he muerto a mi vida vieja, he resucitado a una nueva existencia, yo soy una nueva criatura y de hoy en adelante yo me identifico con Cristo y quiero vivir para Él. Y pues eso es poderoso para aquellos que somos creyentes ya, pero si tú todavía no has dado ese paso de fe, esto es algo crucial, porque desde ese instante en adelante tú siempre vas a tener ese marcador, esa experiencia que cuando tú tropiezas, cuando tú te alejas, cuando tú estás en dificultades, tú puedes mirar atrás. Por eso es que es algo tan drástico, por eso no es solamente una agüita por encima, no, es algo grande, es algo que te meten en el agua, tú sales enchumbado, you're not gonna forget that. Tú no vas a olvidar esa experiencia, pero desde ese momento en adelante, tú puedes decir, hey, yo recuerdo cuando yo tomé la decisión de morir a mi vieja vida y ser resucitado con Cristo para vivir con Él
y para Él. Y es un recordatorio poderoso. Y pues termino con las palabras de Lucas en Hechos 22, el verso 16, donde Él dice: ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar